pero qué mejor que conversar con el autor de la nota, Christopher Acosta, nuestro compañero periodista, que se conecta a esta hora en vivo con nosotros. Christopher, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo viste un poco la reacción hoy del gobierno, que niega tajantemente una injerencia de la presidenta? Claro, la presidenta ausente, fuera del territorio nacional. Le tocó al premier ahí actuar de escudero. Buenas noches, Chris. Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nosotros teníamos como parte del informe una posición desde Palacio de Gobierno de que no iban a hacer ningún pronunciamiento público, suponemos, y como es válido, ellos han esperado conocer qué tipo de información era la que Salatiel Marrufo había contado a Fiscalía, y supongo yo que un poco la estrategia era esperar el informe para pronunciarse. Me parece legítimo. Lo importante aquí es dar cuenta de dos cosas muy importantes, ¿no? Que no se pueden desestimar así de fácil. Lo primero es la fecha en la que se da esta declaración de Salatiel Marrufo. Estamos hablando de mayo del año 2023, hace 13 meses. Entonces, esta primera idea que viene rondando respecto a que de pronto este señor se estaría sumando a una campaña de desprestigio de la presidenta, yo creo que puede ser desestimada teniendo en cuenta la fecha en la que se registra la declaración. Y lo segundo, que no me parece menor, chicos, es que se trata de una declaración oficial, brindada como parte de una carpeta reservada, como parte de un acuerdo de colaboración eficaz. No con esto estamos diciendo, por supuesto, que una persona en esa condición no pueda estar limitado a decir cosas que, digamos, no cuajan o no cuadran con la realidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta también un colaborador eficaz. Cada vez que la Fiscalía identifica que está mintiendo, puede ser sancionado. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta todos estos elementos antes de valorar el detalle que ha dado Marrufo sobre esta supuesta influencia en el JN. Justamente para recordar y para el público que está en estos momentos conectados con nosotros, entender cuál es la participación de la presidenta detrás de las decisiones que se habrían dado en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En un momento clave en la que se hablaba de impugnar actas. ¿Cuál habría sido el interés o el movimiento que se hizo desde Perú Libre para favorecerlos a ellos en estas elecciones? Lo que ha contado Salatiel Marrufo a la Fiscalía, no solamente en esta declaración de mayo del 23, sino en una mucho más reciente, del 17 de abril de este año, es que Boluarte habría tenido una especie de papel de coordinadora de una estrategia de influencia sobre el jurado, ¿no? Lo que cuenta Marrufo es que Boluarte habría dado indicaciones expresas a dos personajes muy cercanos al partido, a la campaña del año 2024. Hablamos de Nenil Medina, exalcalde de Anguía, y de Alejandro Sánchez, apenas deportado hace unos días, dos personas cercanas al partido, a la campaña, y según el relato de Marrufo, fue Boluarte quien ordenó o habría dado indicaciones para llegar a influir en los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Marrufo además da una supuesta ruta que era la manera en la que estas personas iban a llegar a los magistrados, y se mencionan ahí a otros personajes adicionales, ¿no? Supuestamente a Richard Acuña, supuestamente a Andrés Alcántara, ex candidato presidencial. Ya estas personas lo han negado, como hemos dado a conocer anoche en Punto Final. Ambas personas han sido citadas a Fiscalía y en este espacio han negado la versión de Marrufo, y también lo han negado cuando como periodistas les hemos consultado sobre el asunto, tal como dimos cuenta ayer con Mónica Delta. Ahora, Christopher, también, no sé si lograste leer el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, firmado por Salas Arenas, donde explica un poco por qué el jurado, en un punto en específico, decide ampliar este plazo para presentar las impugnaciones, para validar estas impugnaciones de actas de votación, y horas después retrocede. ¿Encontraste algún sentido en esa explicación que intentó dar hoy el jurado? Porque decía, básicamente en algún momento vimos la carga de reclamo de Fuerza Popular y por eso decidimos ampliar. Pero después, a pedido personal mío, dice Salas Arenas, yo entendí que teníamos que ajustarnos a las fechas y cerrar ahí el plazo, ¿no? Poner el plazo de las 8 de la noche como plazo válido. Recuerdo que eso fue muy reclamado por Fuerza Popular, pero también celebrado por Perú Libre.
¿te satisfizo un poco la explicación que ha dado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Le encontraste sentido a esa explicación? Creo que hasta ahora no había dado una explicación sobre el tema, ¿no? A mí no me satisface la explicación que ha dado ni hoy ni el 11 de junio del 2021, ¿no? Porque claramente, además hay que poner en contexto las cosas, Santiago. Vivíamos un resultado, una tensión política producto de resultados muy ajustados, que lo menos que se podía permitir una institución tan seria, tan institucionalizada como el JNE, era fallar, era equivocarse. Y por supuesto yo puedo comprender que el señor Salas Arenas no quiera llamar error a un cambio de opinión de ese tipo, pero por supuesto que fue un error que el Jurado Nacional de Elecciones en menos de 24 horas cambie una posición que además iba a afectar directamente el trámite de solicitudes de nulidad de actas. Aquí no estamos hablando si esto iba a beneficiar o no a una de las dos partes en contienda, o si esto iba a cambiar o no el resultado electoral. No queremos entrar aquí a un juego de números, ni de probabilidades, ni de estadística. Aquí lo concreto es que hubo una entidad como el jurado que en menos de 24 horas pasó de cambiar su propia decisión, por supuesto abriendo a la polémica y a las preguntas e incluso a las dudas, que es el espacio específico que Salatiel Marrufo intenta llenar con su explicación desde su posición a la interna de Perú Libre. Una vez más, este es un documento, una declaración que ha dado Marrufo en carpeta oficial, pero que además tiene que ser proclive y pasible de corroboración, ¿correcto? Como todas las cosas que dice un colaborador eficaz. Entonces, si me preguntas específicamente sobre la explicación del jurado, a mí me sigue pareciendo una explicación muy vaga, mientras no el jurado tenga, ojalá en algún momento, una posición de autocrítica, aceptando que fue un error lo que hicieron, ¿correcto? Fue un error que corrigieron, quizá, pero no hay todavía una explicación, salvo que ellos entren a detalle de qué fue lo que pasó en ese momento. Ahora, claro, esto efectivamente tiene que ser corroborado, pero hace unos días llegó Alejandro Sánchez, quien es justamente también mencionado en esta declaración de Salatiel Marrufo, y a quien se le tendrá que consultar si evidentemente tenía estos contactos que manifestaba en más de una reunión, como tú expresabas en el reportaje ayer, que tenían cercanía con algunos magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Alejandro Sánchez es una pieza clave en esta historia. Él acaba de llegar deportado a Estados Unidos el jueves, y yo creo que este debería ser uno de los primeros temas en un interrogatorio a Alejandro Sánchez. Aún no sabemos si Alejandro Sánchez se va a acoger a algún tipo de colaboración, si de repente se va a negar y se va a acoger a su derecho al silencio, o va simplemente a testificar como cualquier otra persona que tiene encima varias acusaciones e investigaciones fiscales. Pero sí o sí, esta tiene que ser una de las preguntas que los fiscales del equipo especial le hagan al señor Alejandro Sánchez Sánchez, ¿no? Mientras más personas, interrogadas o citadas al Ministerio Público hayan, mejor va a ser para poder llegar a la verdad. Aquí yo quiero decir algo bien importante, porque yo puedo entender que las redes, como el país y como la política, estén tan polarizadas. El informe de Punto Final es muy claro en que hemos presentado una declaración inicial, dos declaraciones iniciales de Salatiel Marrufo, y lo hemos comentado más de una vez, que tienen que ser corroboradas. Esta es una versión de parte y tiene que haber un trabajo de las autoridades para conocer si esto es cierto, no es cierto, o en todo caso, por qué con todo esto Salatiel Marrufo en el marco de un acuerdo de colaboración donde no se puede mentir. Claro, no le convendría mentir, Christopher. O sea, Salatiel Marrufo no se podría dar el lujo de mentir de esa manera, en el entendido que está buscando algún beneficio, que ya tiene un beneficio, su libertad, ¿no? Entonces, más bien y comentábamos acá con Cari antes de entrar contigo, creo que sabíamos ya cómo Fuerza Popular presionó también para batallar por las actas impugnadas. Lo que no conocíamos era que Perú Libre tenía también un pool, un equipo de abogados, aparece un estadístico. Dina Boluarte claramente viene del mundo abogadil limeño, si quieres. O sea, Dina Boluarte postula en su momento a la presidencia del Colegio de Abogados. O sea, contactos no le faltaban a la entonces candidata a la vicepresidencia.
Y también tiene sentido de que efectivamente con Pedro Castillo en la plancha y ella, compañera de fórmula, pelearon fuerte ese momento del voto a voto, ¿no? Entonces, a mí me hace sentido la declaración de Salatiel Marrufo, no la descarto, aunque Salas Arenas diga miente, agrega sus propias conjeturas, dice el Jurado Nacional de Elecciones, pero finalmente la justicia tendrá que ver esto, ¿no? Pero creo que aporta también el reportaje en eso, en mostrar que desde Perú Libre se armó un pequeño comité de crisis para buscar entrar como sea a influir en esta pelea, ¿no? Fue un momento quizá que podemos llamar pelea en mesa, no sé, pero influencias, ¿no? Pero además, Santiago, qué importante tener en cuenta quién es Salatiel Marrufo, ¿no? Marrufo se hace conocido, claro, por supuesto, a raíz del escándalo de corrupción que protagoniza, se hace conocido como exfuncionario del Ministerio de Vivienda. Pero lo que pocos recuerdan, porque en ese momento Marrufo no era un personaje público, es que Marrufo fue el guardián de los votos de Perú Libre. Él fue uno de los coordinadores del grupo de abogados que llevaban adelante las impugnaciones de actas, la pelea voto a voto, las solicitudes de nulidad de actas. Entonces, es una persona que estuvo en el lugar y en el momento correcto para poder decir lo que tiene que decir. ¿Me entiendes? Aquí no se trata del testimonio de, no sé, del vigilante de la casa de Zarratea o del señor que llevaba los periódicos. Se trata del testimonio de una persona que estuvo en el día a día de la pelea de los votos. Entonces hay que ponerle este contexto para poder valorar si lo que está diciendo el señor Salatiel Marrufo tiene algún sentido o no. Yo puedo comprender perfectamente y me parece súper válido que el jurado, que los magistrados del JN individualmente salgan a decir que no sabían nada de esto, el señor Richard Acuña, Andrés Alcántara, porque están en su derecho. Lo que hay que esperar es que la Fiscalía pueda hacer un trabajo de corroboración y poder saber si esto en efecto fue un invento de la cabeza del señor Marrufo o si en efecto se condice de alguna manera con la realidad.